Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tus bendiciones, porque nunca nos abandonas y porque no importa las circunstancias que estemos pasando, tú estás con nosotros. Te pedimos que ahora, al congregarnos aquí alrededor de tu palabra, que tú abres nuestros ojos, nuestro entendimiento, nos ayudes por medio del Espíritu Santo a vernos tal cual somos y aprender también cuánto tú has hecho y sigues haciendo por nosotros. Danos sabiduría de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada habíamos terminado en la página 16, así que si ustedes tienen el capítulo enfrente de ustedes, por favor, ábranlo allí a la página 16. Habíamos estado hablando del versículo que se encuentra en Isaías 64:6, y ahí está, como una tercera parte de la página. Habla y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, definimos la palabra justicia como obras buenas, las buenas obras, el buen obrar, lo que hacemos bien, como trapo de inmundicia. Nos damos cuenta entonces al ponerle atención a las palabras como las está diciendo allí. No dice que nuestras obras malas, nuestras obras que no son buenas, son como trapos de inmundicia. No, eso ya lo entendemos. Sabemos que si no estamos haciendo lo bueno, no van a ser cosas buenas. No se van a ver como gran cosa a los ojos de Dios. Pero lo que la palabra de Dios nos dice para abrirnos bien las cataratas que tengamos en nuestros ojos, lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestras buenas obras, lo que consideramos bien hecho, cosas que pueden ser, por ejemplo, ayudar a otros, hacer donaciones, ayudar en la iglesia, dar estudios bíblicos, orar, estudiar la Biblia. Todas esas cosas, depende de la motivación que tengamos, pueden ser nuestras propias obras y por lo tanto pueden ser vistas por Dios como inmundicia. Quisiera también entrar un poquito en detalle en eso de que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. La semana pasada leímos en los párrafos que siguen después de ese texto, donde se nos decía que si hemos visto a un mecánico trabajando con un carro, sabemos o tenemos una buena idea de lo que unos trapos de inmundicia pueden ser. Pero quiero también que entendamos, para que oigamos lo que la palabra de Dios nos dice, no solamente lo que nos imaginamos que nos está diciendo. Esa palabra de donde fue traducido trapos de inmundicia del original, en el original significa las toallas o los trapos que las mujeres usaban en ese tiempo para su menstruación. Trapos de inmundicia como de los mecánicos con grasa y con aceite. Oye, no los vamos a poner encima de los muebles de la sala. Pero cuando escuchamos más allá cuán severamente Dios habla para hacernos entender cuánto necesitamos de Él, entonces nos damos cuenta que verdaderamente por nosotros mismos no valemos absolutamente nada. En la parte de la página 16, abajo, el penúltimo párrafo, allí fue donde terminamos la vez pasada, dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No tenemos la justicia que Dios desea. No poseemos lo que la ley demanda. Mas ¿dónde abundó el pecado? ¿Qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y con esas buenas noticias habíamos cerrado la vez pasada. Así que sigamos de allí en adelante. ¿Qué es abundancia de gracia? Si tengo abundancia de pecado, en lugar de eso, ¿hay una abundancia de gracia? Sí, y mucho más. No solamente una abundancia, no solamente como abundó el pecado, entonces la gracia también abundó. No, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, porque Dios es así, de extravagante y generoso con nosotros. Veamos ahora la última parte de Isaías 54:17.
Allí se nos dice, y es un versículo precioso, vamos a ver la preciosura. En la página 17 ahora, volteamos a la 17, dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su justicia, su buen obrar, en otras palabras, viene de mí, dice Jehová. Nuestra justicia, cuando somos siervos de Dios, cuando recibimos lo que Él nos está dando, ¿qué es lo que pasa entonces con nuestro buen obrar? Ese buen obrar, dice Dios, viene de mí. ¡Qué intercambio tan bello! De trapos de inmundicia, en lugar de eso, la justicia de Dios en nosotros. En nosotros. Pecadores como nosotros, en nosotros. Si eso no habla de un amor profundo y eterno de parte de Dios hacia nosotros, entonces tenemos que ponerle más cuidado porque está hablando de ese amor. Sigo en el siguiente párrafo. ¿La justicia de quién? ¿Tu justicia? Sí, pero ¿proviene de ti? No. Tú no puedes producirla. Yo no puedo producirla. ¿De qué manera viene a nosotros? Vamos a ver lo que dice Romanos 3, 23 al 27. Y ahí está en el capítulo, si lo han impreso. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no lo han sacado en su impresora y entonces por eso también algunos de los versículos que vamos a usar esta noche los he puesto o le he pedido a Janet que los ponga en la charla. Sigamos pues leyendo ahora Romanos 3, 23 al 27. Van a haber algunas interrupciones, claro está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente, sin dinero y sin precio, como dice en Isaías, ¿verdad? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora Cameron interjecta, por medio de esa abundancia de gracia, ahora somos justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Seguimos con el versículo 25. A quien Dios ha puesto en propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es un sacrificio o es un pago que se ha hecho a favor de otro. En este caso, la propiciación es nuestra, así que fue hecha a favor nuestro, el pago que Dios hizo a favor nuestro. Sigo leyendo. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, no la nuestra, por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestar nuevamente su justicia en este tiempo. Así que notamos allí que la paciencia de Dios, por medio de su justicia, nos ha cubierto en el pasado y nos sigue cubriendo en el presente. Sigamos con el versículo 26 todavía, para que Él sea justo, Dios sea justo, y el que justifica al que cree en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si vamos por nuestras obras, si miramos lo que hacemos y pensamos que eso cuenta, entonces vamos a tener de qué enorgullecernos. Ay, pero mira lo que hice, mira cómo lo hice, nadie lo hace como yo lo hago. Todo lo demás hacen lo que no deben hacer. Ah, no, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor. Ay, por lo menos yo no estoy tan mal como sutanito. Decimos, ¿verdad? Y pensamos. Por la ley de las obras podemos echarnos todas las alabanzas que querramos, podernos jactarnos de todo aquello, darnos la gloria a nosotros mismos. Pero por la ley de la fe, que entendemos que la justicia, las cosas, el buen obrar nuestro no viene de nosotros, sino viene de Dios, allí no hay de qué gloriarnos. Si nos vamos a gloriar de algo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6 creo, nos gloriaremos en Cristo, no en nada más o en nadie más, incluyendo nosotros. Seguimos con el párrafo después de eso, dice, esa abundancia de gracia, en lugar de la abundancia del pecado,
nos justifica y establece a Jesucristo como nuestra expiación, propiciación. En otras palabras, Jesucristo toma mi lugar con respecto a lo que la ley de Dios exige de mí. Donde yo he fallado, Él toma ese fracaso sobre sí mismo y apacigua la justicia y la ira de la ley. Él toma mi lugar. Entonces, ¿dónde está nuestra redención? En Jesucristo. Ahora vamos a ver esto aún más de cerca. Y para esto vamos a ir a Juan 15:5, el versículo que la semana pasada yo les pedí que pusieran a prueba al Espíritu Santo a ver si Él les puede ayudar con esa memoria, a recordarlo y aprendérselo de memoria. Juan 15:5 dice, si lo saben, repítanlo conmigo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada, y nada es nada, nada podéis hacer. De manera que si en la mañana nos levantamos de la cama, ¿quién hizo eso? ¿Yo? ¿Usted? Lo hizo Dios. Y aprendemos a entender que todo lo que hacemos, aún las cosas automáticas que ocurren en nuestro cuerpo, el latir del corazón, ¿quién lo mantiene? ¿Nosotros? No, nosotros nos acostamos a dormir y nos olvidamos de que tenemos corazón. Él lo mantiene, Él lo sostiene y de la misma manera, todo lo que hagamos, si buscamos hacerlo de acuerdo a Él, vamos a tener mucho fruto, dice Él. Quisiera también resaltar el hecho de que dice, el que permanece en mí y yo en Él. Permanece. ¿Qué quiere decir permanecer? Quiere decir estar en constante comunicación. No es solamente una vez por la mañana y una vez por la noche. O una vez a la semana en la iglesia. ¿Y con eso es suficiente? No. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y si se despegan de mí en cualquier momento, ¿qué le pasa a una rama cuando uno se la corta a un árbol? Enseguida comienzan las hojas a secarse. Y no importa que usted vaya y lo ponga otra vez allá al frente del mismo árbol, si no está conectado, las hojas y la rama entera se va a morir. Si no permanecemos en Cristo, por más de que sigamos viéndonos en la iglesia con la buena ropa y estemos cantando y estemos participando, si no estamos conectados con Cristo, no hay fruto que valga delante de Dios. Porque no es el fruto de Dios. La ley necesita, dice el siguiente párrafo, obrar para llevarme a Cristo. Y por favor sigan repasando ese versículo, síganselo aprendiendo. Ya les voy a dar otro también. Porque sin Él nada bueno puedo hacer. Y cuando ese maestro de la escuela, nos referimos a eso la semana pasada, el cual me ha hecho desesperado y me ha traído a Jesús, y Jesús permanece en mí y yo estoy escondido en Él, ahora los frutos que satisfacen a la ley pueden producirse. Les voy a poner aquí como una propaganda, un comercial. Por favor, no pierdan la reunión de la próxima semana, porque la sección en que vamos a entrar es absolutamente esencial. Sigamos. Pero nota que él dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora vamos a Juan 5:30. Y este es el que les voy a pedir que se aprendan ahora. Juan 5:30, Janet lo va a poner otra vez en la charla. Y vamos a leerlo. ¿Ustedes saben quién está hablando aquí? Si ustedes tienen una Biblia que tiene la tinta roja cuando Cristo habla, entonces lo van a ver que es Cristo el que está hablando, ¿verdad? Pero si no la tienen, si la tienen toda negra, yo les voy a decir, es Él el que habla. Y Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Un momentito. ¿Cristo no puede hacer nada por sí mismo? Dice más, como oigo, juzgo. Si no oye, no juzga. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Cristo nos dice que
Sin Él nada podemos hacer. Y luego nos dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Juan 14:10 nos dice. Y vamos a regresar a hablar un poquito más de esos otros versículos. Pero por ahora Juan 14:10 y está en la parte baja, el último párrafo de la página 17 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiere decir que los sermones que Cristo dio, las enseñanzas que enseñó, los enfermos que sanó, los demonios que sacó, las personas que resucitó, ¿quién las hizo? Las hizo el Padre. Y si el Padre hubiera dicho, no, eso no lo hacemos ahora, pues no se sanaba esa persona. Era lo que el Padre decidía, eso era lo que Jesús hacía. Lo que el Padre le decía que hablara, eso era lo que Él decía que hablara. Y si Él, en su forma humana, cuando vino, igual a usted, igual a mí, dependió a tal punto del Padre, entonces, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Él vino para mostrarnos que en la naturaleza humana, en el estado de humano caído como estamos, no hay en nosotros absolutamente ninguna fuerza, ninguna energía, ningún fruto que podamos dar. Pero conectados con Él, damos no solamente fruto, sino mucho fruto, buen obrar, rectitud, justicia. La de Él, no la mía, no la nuestra, la de Él se va a reproducir en nosotros. Me gustaría que fuéramos a Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Ese no está en el capítulo, así que abran sus Biblias a Filipenses 2. En el Nuevo Testamento, Filipenses 2, 5 al 8. Y aquí vamos a ver por qué, de qué manera Cristo vivió de la forma en que leímos ahorita en Juan, en el capítulo 15:5, en el capítulo 14:10, en el capítulo 5:30, en todos esos. ¿Cómo fue que Él hizo eso? Bueno, en Filipenses 2, comenzando con el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir. Quiero explicar un poquito lo del sentir, porque sentir generalmente lo asociamos con sentimientos, emociones. Sí, incluye eso, pero mucho más, como ya vamos a ver. El sentir aquí es el pensar. Hay en vosotros la manera de decidir, la manera de escoger, la manera de hacer todo, de pensar antes de hacer lo que vamos a hacer. Hágalo con la mente. Esta es la mente de Cristo, lo que vamos a leer ahorita. Es la mentalidad que Cristo tenía, que Cristo tiene para nosotros. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo es la mente de Jesús? Bueno, vamos a verla, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no humano, ¿verdad? Siendo allá arriba en forma de Dios, eterno desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En otras palabras, él sabía que era Dios y que ese era su derecho. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Quiere decir que se vació, se aniquiló a sí mismo. Dios, dejando de ser Dios. Eso es un paso grandísimo. Dios no se agarró de su derecho de ser Dios y dijo, estos son mis derechos y yo voy a defender mis derechos hasta el final y quiero que todo el mundo me respete mis derechos. No dijo así ni actuó así. Entregó todos sus derechos de Dios, los puso a un lado, se aniquiló a sí mismo. ¿Para qué y por qué? Para poder darnos
su justicia, su buen hacer y poder redimirnos a nosotros que no podíamos porque éramos débiles y no podíamos tener frutos que fueran frutos de justicia, frutos de buen hacer. Sigamos en el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino, en versículo 7, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. No tenía que haber tomado forma de siervo. Yo no soy siervo. Puede haber venido en mi forma. Oh, ¿no soy siervo? ¿Nos hemos dado cuenta que somos siervos al pecado? ¿Creemos que fuimos emancipados? Bueno, espero que sí. Pero él tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Siguió, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, hecho obediente. ¿Nos gusta obedecer? Hasta la muerte. ¿Qué muerte? ¿De COVID? ¿De un resfriado? ¿De una neumonía? No, hasta la muerte de cruz. La persona que moría en la cruz se consideraba que era uno de los peores criminales. No era cualquier criminal, no todos los criminales morían en la cruz. Pero si un criminal moría en la cruz, la gente, el pueblo sabía que era el peor de los criminales, el criminal más criminalísimo de todos los criminales, si hay una palabra así. Pero más que eso, la muerte de la cruz no solamente denotaba que era un criminal bien empedernido, sino que también la gente tomaba aquello de que estaba en la cruz como queriendo decir que Dios lo había abandonado, que la gracia de Dios no había alcanzado ya, estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. Y a esa muerte fue que fue Cristo. ¿Por qué? Porque esa era la muerte que tú y yo estábamos destinados a morir. La paga del pecado es muerte. No solamente estábamos destinados, habíamos trabajado para ganar esa muerte con nuestros pecados. Y allá fue Cristo. Esa mente de Cristo, como la vemos allí, que baja y baja y baja y baja, no como la del enemigo que se ensalza y sube y se exalta y quiere subir hasta el trono de Dios. Esa mente es la mente que dice el versículo 5, haya pues en vosotros esa mente que estuvo en la mente de Cristo, en Cristo Jesús. De paso, en el inglés dice mente, mind. Haya en vosotros esa mind, esa mente, ese pensar. Entonces, volviendo al libro otra vez, les voy a pedir que por favor se memoricen esos dos versículos. El Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer y no puedo yo hacer nada. Es Cristo hablando, ¿verdad? Por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Pasando a la página 18 ahora, voy a leer. Jesucristo se vació de sí mismo y tomó sobre sí el manto de la humanidad. Por sí mismo no podía hacer nada. Aquello bueno que hizo no fueron obras suyas, fueron las obras del Padre en él. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Si no permanecéis, si no os quedáis, si no se mantienen, y el mantenimiento no es nuestro, Él nos mantiene allá, pero si nos queremos zafar en cualquier momento, Él no nos puede obligar. Si no permanecéis en mí y yo en vosotros, no podéis hacer las obras de Dios. No podréis satisfacer la justicia que la ley demanda. Pero si permanecemos en Él, sí podemos satisfacer a la ley, ya que Él se vació de sí mismo y fue lleno de la plenitud de Dios. Y entonces Dios obró en Él la justicia o el buen obrar perfecto. Así que mientras permanezcamos en Cristo y Cristo permanezca en nosotros, porque recuerden que es una doble vía, ¿verdad? Podemos obtener las obras de Dios, ya que fue el Padre quien las obró en Él. Entonces,
ese buen obrar, esa justicia que la ley demanda, quedará satisfecha. Cristo fue hecho nuestra propiciación o sacrificio o pago en nuestro lugar. Cuando creemos esta realidad, que viene la fe, ¿verdad? Cuando creemos esta realidad y lo recibimos viniendo a Él para escondernos en su seno, el Padre solo verá a su Hijo. Cuando Él nos mire, no verá nuestra pecaminosidad, sino solo las obras perfectas de Jesucristo, que al final son sus propias buenas obras. Así que cuando Él mire sobre nosotros, estará muy feliz de ver su propia justicia en nuestra vida, donde había solo miserables fracasos, donde solo había un ser miserable, pobre, ciego y desnudo. Conocemos esos términos, ¿verdad? De Apocalipsis 3. Él ve ahora una vida perfecta. Él ve una vida tan perfecta como la suya misma, ya que es su propia vida. Y esa vida es perpetua. Quiere decir que es por siempre, es eterna, ¿verdad? Es perpetua, de eternidad a eternidad. Y si quieren subrayar algo en ese capítulo, les sugiero que subrayen la próxima oración. Y la ley se alegra porque la ley es precisamente eso, la justicia, el buen obrar perfecto de eternidad a eternidad. Nosotros no lo tenemos, porque aunque comencemos hoy, de aquí en adelante, ¿qué pasa con el día de ayer? ¿Qué pasa con la semana pasada? ¿Qué pasa con hace 10 años, 20 años? Como decíamos la semana pasada, no podemos regresar a vivirlo otra vez y hacerlo bien. Así que Dios cubre eso y cubre nuestra vida pasada y nos cubre hasta el final. Pero mucho más que eso, a medida que seguimos estudiando el libro, y claro, no es el libro solo, es la Biblia, nos vamos a enterar de cuán perfecta es la obra que Él está haciendo, quiere hacer y si le permitimos, la hará en nosotros. Seguimos ahora en el siguiente párrafo. Así pues, si regresamos a Romanos 7, ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo está tan feliz de haber encontrado a Jesucristo. Encontró la ley, pero todo lo que le hizo fue darle una verdadera sensación de quemadura y ardor, como quien le da un reflujo, ¿verdad? Acidez estomacal. Así se sentía él y nos sentimos nosotros. Es que no hay nada bueno que pueda hacer. No hay nada en mí que me haga sentir bien. Y en realidad no hay nada. Mantente en esa sensación de ardor y quemadura, ya que ello te guiará siempre a Cristo. Nos llevará a apreciar a Cristo, la propiciación o sacrificio por nuestros pecados. Romanos 7:25 y pasando hasta el 8:1, son 2 versículos solamente, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carne nos ala para el pecado, ¿verdad? Pero la mente de Cristo nos mantiene. Ahora pues, versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a dejar hasta allí un momentito, porque el resto de lo que dice el versículo allí, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es muy cierto, pero hay más verdad allí que lo que estamos viendo, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz, lo que Él hizo allí, el pecado que llevó, no fue solamente el pecado de los que creen en Él y los que andan conforme al Espíritu. La Biblia nos dice muy claramente en Juan 3:16, que no lo sabemos de memoria, que de tal manera amó Dios a quién, al porcentaje que lo recibe y que lo ama y que le responde. De tal manera amó Dios al mundo. Y en Juan 2:2 dice que Él murió no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Así que cuando Cristo murió, su muerte tuvo eficacia, no solamente para algunos, sino para toda la humanidad. Cada hombre, mujer y niño que ha vivido
que vive o que vivirá fue ya salvado por Cristo. Eso se llama la justificación legal o universal. Él vino a borrar lo que el pecado de Adán y Eva habían hecho. Así que Él es como un borrador grandísimo que vino y borró aquella injusticia que se había hecho y por la cual toda la raza humana había sido declarada pecadora. Ahora, hay más que esa justificación. La justificación legal sí cubre a todos, pero también la justificación individual. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando la Biblia nos abre los ojos y nos quita las cataratas y nos hace ver que en verdad en nosotros no podemos y no hay nada bueno y nos muestra a Cristo, en ese momento cuando nosotros apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros, esa justificación ahora se torna en justificación personal, porque ahora esa justificación no solamente existe, sino ahora me transforma a mí. Sigamos ahora en el mismo versículo, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego el párrafo, cuando permanecemos en Cristo Jesús, cuando creemos que Él es nuestra propiciación y creemos que ahora Él toma nuestro lugar y creemos esto todos los días, entonces ahí no hay condenación. ¿Qué tan perfectamente creemos estas palabras? ¿Qué tan perfectamente creemos que no estamos condenados? No hay más condenación. En Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahora pasamos a la página 19, la parte superior. Dios cumple lo que dice. Acabamos de leer allí, ¿verdad? En Salmo 119, 89. Tu palabra permanece en los cielos, no se acaba, no pierde fuerza tampoco ni poder. Dios cumple lo que dice. Si la ley te ha asesinado, si te ha hecho sentir mal, si te ha mostrado de que no, verdaderamente no vales todo lo que creías que valías, y ahora estás escondido en Cristo, entonces no hay condenación. Satanás puede decirte todo lo contrario, pero ¿nos importa eso? No nos importa, porque le creemos es a Dios, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios no te condena, entonces tenemos que creerlo. No hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Absolutamente ninguna. Ahora que hemos llegado al punto donde la ley nos mata y al punto donde dice la Escritura que no estamos bajo la ley, sino bajo la fe o la gracia, ¿anulamos la ley? ¿Esa palabra particular de Dios, la ley, tiene alguna relevancia en nuestra vida hoy? Jesús viene y declara justicia. ¿Qué es justicia? Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. En otras palabras, todos tus mandamientos son rectitud, son buen hacer, son perfectos. Así que lo que Jesús habla son esos mandamientos que son justicia. En el párrafo dice, ¿cómo lees? Perdón, no es ese. ¿Se anula la ley porque estamos en Cristo Jesús? No. Eso es precisamente lo que Jesús habla cuando declara su justicia. Exalta la ley. ¿Cómo lees? Fueron las palabras de Jesucristo cuando se le acercó a alguien y le dijo, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué lees? ¿Qué dicen los mandamientos? Pero también le preguntó, ¿cómo lees? Porque es importantísimo no solamente saber qué dice Dios, sino cómo lo dice Dios. Hemos hablado de esto varias veces y vuelvo a recalcarlo porque hay en nosotros una tendencia de que en la manera en que miramos a Dios, si creemos que somos pecadores y que eso es todo lo que vamos a hacer, pues vamos a ver a Dios como listo a caerme encima. Oh, me está mirando, sí, Él vela por mí, pero para ver cuándo caigo con eso, me cae encima también, ya saqué otro del cielo. Pero si comprendo el carácter de Dios, tal como es,
entonces voy a escuchar sus palabras tal como Él las dijo, no como yo me las imagino. Sigo allí leyendo. ¿Cómo lees? Fueron las palabras de Jesucristo. ¿Cómo leemos las palabras de Dios? La palabra de Dios. Al pecador lo condena, pero si permitimos que esa condenación nos mate, en otras palabras, que mate nuestro orgullo, mate nuestra suficiencia propia, mate nuestra idea de que nosotros lo podemos hacer todo. O sea, ustedes han escuchado a los niños por ahí de 2 años, cuando ya comienzan a hablar y a caminar bien por sí mismos, y no quieren que les agarren la mano, o no quieren que les hagan nada. No, yo lo puedo hacer solo, no, yo lo quiero hacer, ¿verdad? Y nosotros como cristianos nos sentimos de esa manera. No, yo no necesito ayuda, no, yo lo puedo hacer. Y la sociedad nos dice, oh no, la fuerza está en ti. Y de tanto oírlo comenzamos a creerlo. ¿Está la fuerza en nosotros? No, a menos que Cristo esté en nosotros. De nosotros mismos no podemos. Entonces vuelvo a leer, pero si permitimos que esa condenación nos mate todo lo que es insuficiencia en nosotros y hemos encontrado la propiciación, ¿cómo leemos ahora los 10 mandamientos? Muchos cristianos desean quitar la ley de sus vidas. ¿También a ti te gustaría deshacerte de ella? Y en ese tema es que vamos a entrar la próxima semana. Así que por favor, hagan lo que tienen que hacer. Pongan sus alarmas en sus relojes, en sus computadoras, en sus teléfonos inteligentes. Dejen que esa inteligencia trabaje para algo bueno. Y entonces regresen, por favor, el próximo jueves a las 7 de la noche para que podamos estudiar, seguir estudiando, seguir ahondándonos. Porque no es que vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a entrar hondo y más hondo. Permitirle al Señor que nos lleve hasta donde tenemos que ver para que Él pueda entonces hacer en nosotros lo que Él solamente puede hacer. Les invito a que nos arrodillemos entonces para orar. Amante Padre Celestial, qué alegría hay en nuestros corazones, porque al escuchar tu palabra, al leer tu palabra, al permitir que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y nos expanda el conocimiento en cuanto a lo que tú quieres que conozcamos, no hay ningún otro sentimiento en nosotros sino el de gratitud, el de paz. Hemos sido declarados sin condenación. ¿Cuánta paz trae eso a nosotros, Señor? Ayúdanos para que a medida que entendemos estas cosas, las compartamos con el mundo que todavía no sabe que ya hay una declaración de no condenación para ellos, para que puedan ver a Dios tal como es, un Dios que realmente nos ama, que no es un Dios que está solamente mirando a ver cuándo caemos, para entonces caernos encima. Dios Santo, te pedimos que sigas abriendo nuestro corazón a ti, que lo que has hecho, y a medida que lo vemos y vemos la profundidad de lo que has hecho, que nuestros corazones abran la puerta de par en par y te permitamos la entrada a todos los recónditos de nuestro corazón sin dejar ninguno para nosotros solamente. Gracias porque hemos sentido y experimentado que tu Espíritu Santo ha estado realmente aquí con nosotros esta noche. Llévanos con paz, tráenos con paz y con tu bendición la próxima semana para seguir aprendiendo, repasando y entendiendo estas verdades presentes, porque son para esta hora. En el nombre de Jesús.